Continuando con la inducción electromagnética, lo que vamos a ver a continuación son campos eléctricos inducidos, corrientes parásitas y corriente de desplazamiento y ecuaciones de Maxwell. A continuación vamos a ver los campos eléctricos inducidos. Hasta ahora sabemos básicamente que si nosotros tenemos una FEM, es equivalente a la derivada del flujo magnético en el tiempo. Y este flujo magnético en realidad puede provenir de dos puntos. Uno sería el cambio del campo magnético y otro sería el cambio del área. Independientemente si está cambiando el campo magnético o está cambiando el área, se va a producir un cambio en el flujo magnético y esto se va a ver reflejado en una FEM, es decir, en un voltaje, en una espira. Si yo analizo un pequeño círculo, una pequeña espira, y considero que adentro hay un campo magnético, en este caso que el campo magnético está entrando, entonces por lo tanto estoy considerando que el campo magnético está cambiando en el tiempo, entonces por lo tanto se va a producir una corriente eléctrica, básicamente en esta dirección. Pero si yo hago un pequeño zoom cuando veo esta corriente eléctrica, lo que voy a tener en realidad es que tengo que los electrones son los que en realidad se están desplazando. Entonces, como los electrones se están desplazando, esto lo que significa es que debe de existir una fuerza eléctrica para que los electrones se estén desplazando. Pero nosotros también sabemos que esta fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo. Entonces, esto lo que significa es que en realidad aquí debería de existir un campo eléctrico, el cual solamente existe cuando existe esta corriente. Si nosotros quitamos el campo magnético, entonces el loop que yo puse aquí sería neutro y por lo tanto no existiría una fuerza eléctrica y por lo tanto este campo eléctrico no existiría. Analicemos esta imagen. Lo que tenemos es lo que había puesto, un campo magnético, el cual estoy considerando que está entrando y está cambiando en el tiempo, entonces por lo tanto se va a incidir una FEM, en este caso en el loop. Aquí es donde digo que básicamente están los electrones y los electrones se van a estar desplazando. Y como decíamos, sabemos que la fuerza eléctrica es igual a carga por campo. Entonces, por lo tanto, se debe estar provocando un campo eléctrico ahí adentro. Si yo analizo el trabajo que se está realizando, yo sé que el trabajo es equivalente a la carga por la diferencia de potencial. En este caso, la diferencia de potencial, pues básicamente va a ser la FEM. Pero por otro lado, también sabemos que el trabajo es equivalente a la integral de la fuerza por el desplazamiento. Pero en este caso la fuerza lo está provocando el campo eléctrico, entonces por lo tanto esto es igual a la integral de E punto ds. En este caso, como tengo el loop, pues sería una trayectoria cerrada alrededor de este pequeño círculo. Pero si yo relaciono estos dos trabajos, entonces lo que me queda es que carga por la FEM debe ser igual a la carga por la integral del E punto ds. Si cancelamos las cargas, lo que me queda es que la FEM es igual a la integral del E punto ds. Es decir, se está produciendo un voltaje por el hecho de que existe un desplazamiento del campo magnético ahí adentro. Pero recordemos que la FEM también es igual a menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. Entonces, por lo tanto, podemos escribir simplemente, y esto es lo que se le conoce como un campo eléctrico inducido. Es decir, este campo eléctrico no es conservativo. ¿A qué me refiero? Este campo eléctrico está por el hecho de que se está generando un campo magnético. En el momento que el flujo magnético, en este caso estoy diciendo que ese flujo magnético proviene solamente de un campo magnético, entonces en el momento que este campo magnético sea igual a cero, por lo tanto el campo eléctrico va a ser igual a cero. A eso me refiero con que no es conservativo. Recordemos que un campo conservativo básicamente es aquel que depende de la carga eléctrica. Este sería un campo eléctrico conservativo, donde les habíamos comentado que la carga implica el campo eléctrico. Y aquí estamos viendo que el campo eléctrico no necesariamente implica una carga eléctrica. En realidad lo que va a significar esto que está aquí es que el hecho de que exista un campo magnético va a implicar un campo eléctrico. El cambio del campo magnético en el tiempo me está produciendo
un campo eléctrico. Solamente que a este campo eléctrico se le llama que es un campo no conservativo por el hecho de que este campo no proviene de la carga eléctrica. Todo campo eléctrico que sea conservativo es por el hecho que depende de la carga eléctrica. Pero si tenemos un campo eléctrico que no es conservativo, eso lo que significa es que proviene en esencia de la variación de un campo magnético en el tiempo. Y esta es una dualidad que nos dio básicamente Faraday. El hecho de que un campo magnético varíe en el tiempo produce un eléctrico, solamente que este campo eléctrico no se conserva, porque en el momento que este campo magnético sea cero, pues también el campo eléctrico va a ser igual a cero. Esta es una relación muy importante, porque ahora la variación del campo magnético en el tiempo está fungiendo como una fuente que nos está produciendo un campo eléctrico. Si nosotros integramos sobre este loop, lo que tenemos es que tenemos una trayectoria cerrada, que básicamente el campo eléctrico es constante, entonces vamos a tener que el campo es constante sobre la trayectoria cerrada ds, y del otro lado lo que vamos a tener es que el campo magnético es el que está cambiando en el tiempo. Entonces solamente el flujo lo vamos a poner simplemente como el cambio del área por el campo, y el campo magnético es el que está cambiando. En este caso, el ds es la trayectoria cerrada, que simplemente sería el perímetro, que es 2πr menos. Del otro lado voy a tener el área de este pequeño loop, que simplemente es pi por radio al cuadrado. Entonces esto lo que significa es que el campo eléctrico en específico para este espira que puse aquí, lo podemos ver como menos R medios del cambio del campo en el tiempo. Y aquí también, bueno, si queremos podemos ver la magnitud, y simplemente este término desaparece. Entonces aquí lo que tenemos es la magnitud del campo eléctrico, solo y específicamente está en términos del campo magnético. También recordemos que el campo magnético es un vector y el campo eléctrico también, por eso es que se acostumbra a poner en magnitud, por el hecho de que no van a tener las mismas direcciones en este caso. Pero es bueno ver esta ecuación porque en realidad lo que tenemos aquí claramente es que el cambio del campo magnético en el tiempo me está produciendo un campo eléctrico, y este campo eléctrico no tiene nada que ver con una carga eléctrica. Por eso es que se dice que es un campo eléctrico inducido. El momento que esta derivada en el tiempo del campo magnético sea cero, simplemente nuestro campo eléctrico desaparece. Entonces, puntualizando, existen campos eléctricos, pero que no necesariamente provienen de cargas, sino que provienen de variaciones en el tiempo de campos magnéticos. La diferencia fundamental de este campo eléctrico con el otro campo eléctrico que sí depende de una carga es que a este campo se le nombra campo eléctrico inducido, por el hecho de que no se conserva en el tiempo. Ejemplo, un campo magnético dirigido hacia el interior de la página cambia con el transcurso del tiempo según la expresión que está ahí, donde t está en segundos. El campo tiene una sección transversal circular de radio igual a 2.5 centímetros, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P1 cuando t es igual a 3 segundos y R1 es igual a 0.02 metros? Bueno, básicamente lo que tenemos aquí es lo que habíamos obtenido anteriormente. Tenemos la integral de punto ds igual a menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. En este caso es una espira de radio R1, entonces esto básicamente nos queda que E por el perímetro, que sería 2pi R1, igual a menos, y en este caso el flujo básicamente se está dando a través del cambio del campo magnético, el área no tiene nada que ver, entonces esto simplemente sería pi por radio al cuadrado, dado que el círculo tiene un radio R mayúscula, por la derivada del campo en el tiempo. En este caso, la derivada del campo magnético en el tiempo simplemente es la derivada de esta expresión que tenemos acá, que simplemente sería 0.06t. Cuando nosotros sustituimos esto en t igual a 3 segundos, que es lo que tenemos aquí, entonces tenemos 0.18 teslas sobre segundo.
Entonces, por lo tanto, si regresamos a esta expresión, tenemos que el campo simplemente va a ser menos, lo cual básicamente al sustituirlo simplemente nos da 2.81 milivolts sobre metro, que también son las unidades del campo eléctrico, o newtons sobre coulomb. Se me olvidaba el menos. Entonces, esto es básicamente la magnitud del campo eléctrico. Para saber su dirección, lo único que tenemos que hacer en este caso es hacer una pequeña espira justo en este punto P. Si nosotros analizamos el problema, nos dice que el campo magnético está incrementando hacia adentro a través de esta relación. Entonces, lo que quiere decir es que el flujo se opone y por regla de la mano derecha, entonces la corriente básicamente está dada en esta dirección, para que la corriente se esté oponiendo al campo de ese flujo. Entonces, por lo tanto, las cargas se van a estar moviendo alrededor de este pequeño círculo en esta dirección. Y esta justo va a ser la dirección del campo eléctrico, es decir, va a ser tangencial justo al circulito y va a ser en dirección en contra de las manecillas del reloj. Corrientes de Eddy o corrientes parásitas. Hasta ahora básicamente lo que hemos visto es que si tenemos un campo magnético, nosotros lo que metemos solamente es una porción de una espira o una espira completa adentro de este campo magnético. Cuando me refiero a espira es solamente metemos justo este pequeño bordo y nunca tomamos en cuenta toda el área. Lo que ahora vamos a ver es qué pasa cuando tenemos toda un área de metal adentro de un campo magnético, y eso es lo que se le nombran las corrientes de Eddy o corrientes parásitas. Consideramos el siguiente ejemplo. Tenemos un imán, que aquí tenemos el norte y tenemos el sur, entonces por lo tanto el campo magnético va en esta dirección. Y estas palitas que están aquí son pedazos de metal que están inmersas en este campo, entonces la idea es que oscila este pequeño péndulo con una cierta velocidad v a través de este pequeño imán. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué le pasa a estas pequeñas placas que están aquí, que son metálicas? Lo que tenemos es que cuando tenemos este imán que va así, entonces básicamente tenemos un campo magnético que está entrando, y lo que vamos a tener es una pequeña porción de la placa que va a ir entrando, posteriormente toda la placa va a estar inmersa en este campo y finalmente la placa va a estar saliendo de este campo magnético. Como consecuencia que el campo magnético está entrando, entonces por lo tanto la ley de inducción de Faraday lo que nos dice es que se va a generar una corriente, y la ley de Lenz nos dice que va a ir en contra. Entonces, como el flujo magnético se está incrementando, dado que cada vez se está metiendo más porción del área, va a existir una corriente que se va a oponer a ese campo magnético. Entonces el campo magnético va a ser básicamente hacia este lado y va a tener esta dirección. Aquí lo que vamos a tener esta dirección. Precisamente por el hecho de que va a girar corriente, se va a generar un campo que va a salir y va a estar en contra del campo magnético, este que está aquí, que sería el del imán. Entonces, eso va a estar girando durante todo ese intervalo, conforme se meta la espira. Una vez que la espira esté toda adentro, entonces básicamente ahí el campo va a ser constante, ahí no va a haber flujo. Entonces, por lo tanto, desaparece el campo magnético inducido y la corriente inducida. Pero por otro lado, cuando la espira empieza a salir, entonces como empieza a bajar la intensidad del campo, la ley de Lenz lo que nos dice es que se va a oponer. Como se va a oponer a esto, entonces la espira debe de generar una corriente en esta dirección para también tratar de generar un campo en esta otra. Y se va a generar corriente en el otro sentido. Entonces, por lo tanto, van a ser corrientes que van a estar girando sobre la placa, no van a tener una salida, es decir, no va a haber como un loop, el cual esté el campo y por aquí esté entrando por aquí se esté generando la corriente y esté saliendo por este lado o por el otro lado izquierdo. Simplemente son corrientes que van a estar ahí y van a estar dando la vuelta. Básicamente van a estar haciendo como unos pequeños vórtices alrededor de esta pequeña lámina. Entonces esos pequeños vórtices, esas pequeñas corrientes, son lo que se le nombran las corrientes de Eddy o las corrientes parásitas. Si nosotros analizamos un poco más a detalle esta imagen de las placas adentro del campo magnético, lo que tenemos básicamente es esto. Tenemos un campo magnético que está entrando, entonces por lo tanto en esta espira en toda la placa se va a generar una corriente. Por el hecho de que el campo está incrementando, esta corriente se tiene que oponer a ese flujo. Entonces, por lo tanto,
La regla de la mano derecha nos dice que la corriente va a estar en esta dirección. Como la corriente está girando en esa dirección, por regla de la mano derecha lo que tenemos es corriente con el dedo pulgar, campo con el dedo índice y fuerza con el dedo medio. Entonces, por lo tanto, se va a generar una fuerza, en este caso que va a ser hacia este lado. Como consecuencia es cuando se mete la lámina, hay una fuerza que impide que la lámina entre, entonces por lo tanto la lámina tiene que ejercer un trabajo. Como consecuencia de ese trabajo se genera un voltaje, en este caso se genera una FEM, se genera una corriente inducida. Cuando la lámina está saliendo, por ley de Lenz, entonces se va a oponer al flujo y por lo tanto la corriente va a girar en esta otra dirección. Nuevamente, por regla de la mano derecha, lo que va a pasar es que se va a generar una fuerza que va a ir en esta dirección. Es decir, la fuerza magnética siempre va a tratar de oponerse a la lámina, a la velocidad de la lámina, va a ir en contra. Entonces esto lo que significa es que estas corrientes parásitas o estas corrientes de eddy lo que nos están haciendo es como si tuviéramos una fricción básicamente ahí. Tenemos una lámina que se está desplazando a través de un campo magnético y por lo tanto aparece una fuerza que va a ir en contra y va a aparecer como una fricción. Esto a veces es un poco molesto por el hecho de que entonces eso significa que si yo quiero meter la lámina necesito realizar más trabajo del necesario, pues ahora voy a tener entre comillas una pequeña fricción que básicamente va a ser la fuerza magnética para poder meter la lámina adentro de ese campo. Como consecuencia de esto se generan estas corrientes parásitas. Se le nombran corrientes parásitas por el hecho de que van a estar dando vueltas aquí y en realidad no van a salir a ningún lado, simplemente van a estar girando ahí adentro. Por eso es que se le nombran corrientes parásitas, no tienen un fin como salir y alimentar otra cosa. En ese sentido es lo que se le nombran corrientes parásitas. Sin embargo, estas corrientes parásitas a veces son útiles. Por ejemplo, los sistemas de frenado de muchos trenes subterráneos o trolebuses aprovechan esta inducción electromagnética de las corrientes de eddy. Un electroimán unido al tren está colocado cerca de los rieles de acero. El efecto de freno se presenta cuando se hacen pasar corrientes muy grandes por el electroimán. El movimiento relativo existente entre el imán y los rieles inducen estas corrientes de eddy y la dirección de estas corrientes produce una fuerza de arrastre sobre el tren en movimiento, ya que estas corrientes disminuyen uniformemente en magnitud al disminuir la velocidad del tren. El efecto de frenado es muy suave. Como medida de seguridad, algunas herramientas eléctricas las utilizan para detener rápidamente las aspas de rotación cuando una vez que se haya apagado el motor. Con frecuencia este tipo de corrientes son indeseables, ya que presentan una transformación de energía mecánica en energía interna. A fin de reducir estas pérdidas de energía, a menudo muchas piezas que se maquilan se fabrican como en capas, donde una capa, después un aislante, otra capa de lámina, otra aislante, en lugar de ser una sola lámina gruesa. Entonces, de esta forma, la intensidad de las corrientes de eddy son bajadas, ya que en cada lámina va a haber una propia corriente de eddy. Entonces, cada lámina va a tener una, entonces van a ser mucho menores que la suma si fuera una lámina gruesa, dado que los electrones libres, una lámina gruesa, serían muchísimo más que simplemente una lámina delgada. Entonces así es como también se utilizan, bueno, en contra estas corrientes de eddy para tratar de minimizar los costos de energía. Corrientes de desplazamiento. Habíamos obtenido previamente que la integral del campo punto del desplazamiento era igual a menos la derivada del flujo magnético en el tiempo. Esto básicamente también lo podemos expresar de una forma más compacta como A sobre 2πr por la magnitud de la derivada del campo magnético en el tiempo. Esto lo que nos quiere decir es que el cambio del campo magnético en el tiempo nos está produciendo un campo eléctrico y este campo eléctrico le decíamos que era un campo eléctrico inducido porque solamente está presente cuando existe un campo magnético. Entonces el punto es, tenemos que la variación de un campo magnético en el tiempo nos produce un campo eléctrico. Entonces Maxwell se preguntó, ¿la variación de un campo eléctrico produce un magnético? Esto fue básicamente la pregunta de Maxwell. Así como un campo magnético que varía en el tiempo produce un campo eléctrico, la variación de un campo eléctrico en el tiempo podría producir un campo magnético. Para esto básicamente vamos a hacer el siguiente ejemplo. Consideramos que tenemos un capacitor de placas paralelas, el cual está en un proceso
de carga. Entonces, si nosotros ponemos un amperímetro aquí y nos preguntamos, ¿existe una corriente? Pues claro que sí, porque el capacitor se está cargando. Si pongo el amperímetro ahora del lado derecho y me pregunto lo mismo, ¿existe una corriente acá? Pues sí, claro que existe una corriente por el hecho de que el capacitor se está cargando. Entonces la pregunta es, ¿existe una corriente en el interior del capacitor? ¿Aquí en medio existirá una corriente eléctrica? Esa fue básicamente la pregunta de Maxwell. Entonces, para responderla simplemente decimos es que sabemos que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Como es un capacitor de placas paralelas, sabemos que su capacitancia es epsilon 0 A sobre D. Y el voltaje para el capacitor de placas paralelas simplemente es campo por D, que es la separación entre las placas. Entonces esto lo podemos poner como epsilon 0 A por E. Pero recordemos que el área por el campo simplemente es el flujo eléctrico. Si yo despejo el flujo eléctrico, pues es una relación que ya habíamos obtenido antes, que la carga sobre epsilon 0 era equivalente al flujo eléctrico, que es básicamente la ley de Gauss. Sin embargo, si ahora yo derivo esta carga en el tiempo para poder obtener la corriente eléctrica, entonces la corriente va a ser la derivada de esta carga en el tiempo. Entonces esto va a ser epsilon 0 por la derivada del flujo eléctrico en el tiempo. Entonces, como consecuencia, lo que estoy diciendo es que aquí en medio, claro que existe una corriente y esa una corriente se le nombra corriente D, que es una corriente de desplazamiento. Y esto básicamente lo que me está diciendo es que el cambio del flujo magnético en el tiempo me está produciendo una corriente eléctrica. En este caso el área de las placas no está cambiando, lo que está cambiando en esencia es el campo eléctrico, entonces en realidad el cambio del campo eléctrico en el tiempo me está produciendo una corriente. Y de la ley de Ampère sabemos que B.dl es igual a mu0 i, donde esté ahí es la corriente que está generando ese campo magnético. Entonces lo que Maxwell nos dijo es, mira, es que ahora tenemos una corriente de desplazamiento y en realidad esa corriente de desplazamiento la tenemos que sustituir aquí. Eso lo que significa es que esta corriente de desplazamiento que tiene que ver con la derivada del campo eléctrico nos está produciendo en esencia un campo magnético, que sería de esta forma. Entonces con esto lo que Maxwell nos trató de decir es que el cambio de un campo eléctrico en el tiempo nos va a producir un campo magnético. Entonces esto es lo que en física se le conoce como una simetría. Por un lado tenemos que el cambio de un campo magnético en el tiempo nos produce un campo eléctrico. Ahora también el cambio de un campo eléctrico en el tiempo nos produce un campo magnético. Y a esta corriente que proviene de este cambio del campo eléctrico en el tiempo se le nombra ID, que es corriente de desplazamiento. Esta corriente de desplazamiento fue propuesta por Maxwell por allá de 1865, cuando él propuso las 4 ecuaciones de Maxwell, y fue medida básicamente unos 5 años después por Hertz. Para terminar, vamos a hacer un resumen de las llamadas ecuaciones de Maxwell. Estas fueron propuestas por el físico escocés James Clerk Maxwell por allá del año 1865. No es que Maxwell haya propuesto estas ecuaciones, sino que Maxwell se preguntó, bueno, por un lado tenemos la mecánica, que tiene básicamente las 3 leyes de Newton y conservación de la energía. Por otro lado tenemos la termodinámica, que básicamente tenemos las 3 leyes de la termodinámica más un postulado. Entonces él se preguntó lo mismo, ¿cuáles son las ecuaciones mínimas que nos pueden describir la electrodinámica? Y se dio cuenta que solamente con 4 ecuaciones más una fuerza era suficiente para describir completamente la electrodinámica. La primera de las ecuaciones de Maxwell es la ley de Gauss, la cual básicamente nos dice que el campo en una superficie es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Este es una ley donde nos dice que el lado derecho de la ecuación está la fuente y del lado izquierdo está el campo. Este solamente es válido para campos estáticos, es decir, para campos que solo y exclusivamente dependen de la carga eléctrica. La segunda ecuación de Maxwell es la de que no existe un monopolo magnético, también conocida como ley de Gauss del magnetismo, donde nos dice que la superficie encerrada de un campo magnético es igual a 0. Aquí nos está tratando de hacer una igualdad entre el campo eléctrico y el campo magnético. La diferencia es que no existe un monopolo magnético, por eso es que esta integral es igual a 0.
En el momento en que algún día, si es que se llega a demostrar la existencia de un monopolo magnético, entonces esta ecuación sería igual a la carga magnética. La tercera ley de Maxwell es la ley de inducción de Faraday, la cual nos dice que el cambio del flujo magnético en el tiempo nos produce un voltaje, una FEM. En este caso también se puede escribir esa FEM en términos del campo eléctrico. Por eso es muy importante también entender que la variación del flujo magnético en el tiempo nos produce un campo eléctrico, solamente que este campo eléctrico es inducido. A comparación de la primera ley de Maxwell, que tiene que ver con carga, este campo eléctrico de la ley de inducción de Faraday es un campo puramente inducido, no depende de la carga. Y finalmente la ley de Ampère, donde lo que nos dice es que la corriente genera un campo magnético. Esta ecuación es análoga a la primera ecuación de Maxwell, donde lo que tenemos es que una carga eléctrica nos produce un campo eléctrico. En este caso, la ley de Ampère nos dice que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Sin embargo, de lo que acabamos de ver anteriormente, Maxwell demostró que también existen corrientes de desplazamiento. Por eso es que esta ley ahora también se le conoce como ley de Ampère-Maxwell, donde ahora tiene incluido este término que tiene que ver con la corriente de desplazamiento, porque también sabemos que el cambio del flujo eléctrico en el tiempo nos produce un campo magnético, y de esta forma tenemos más completa la ley de Ampère. Por eso es conocida como la ley de Ampère-Maxwell, que solamente es válida cuando existen corrientes de desplazamiento. También hay que tener en cuenta que ahora, debido a estas leyes, hay una generalización del campo eléctrico, es decir, podemos tener el campo eléctrico que ahora va a ser una suma del campo eléctrico inducido, que proviene básicamente de un flujo magnético más un campo eléctrico que tiene que ver con carga eléctrica. Por eso es que en estas cuatro leyes ya está contemplado. El E que aparece en la primera ecuación, podríamos decir que simplemente el campo eléctrico de la carga, porque nosotros sabemos que si nosotros hacemos esto, el dl, para un campo eléctrico que depende de la carga, es igual a 0. Esta ecuación es distinta de 0 si y solo si aquí tenemos un campo eléctrico inducido. La integral de una trayectoria cerrada para un campo eléctrico que depende de la carga es 0. Sin embargo, para un campo eléctrico inducido es distinto de 0. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros también podemos ahora reescribir estas ecuaciones tomando en cuenta lo anterior, de donde ahora lo que tenemos es que el campo magnético nos está produciendo un campo eléctrico y también la variación de un eléctrico nos está produciendo un campo magnético. Gracias a esta relación, que es la que justo a través de la corriente de desplazamiento, Maxwell se dio cuenta que había una interacción entre campo eléctrico y el campo magnético, es decir, que la fluctuación en el tiempo de un campo eléctrico me daba un campo magnético y la fluctuación en el tiempo de un campo magnético nos daba un campo eléctrico. Entonces lo que Maxwell pensó es que el espacio y el tiempo se veían afectados por estas fluctuaciones de los campos y que en realidad estas fluctuaciones de los campos pues deberían de obedecer algún tipo de ecuaciones. Maxwell, al tratar de reescribir estas ecuaciones integrales y escribirla en términos de ecuaciones diferenciales, se dio cuenta que los campos producen ondas electromagnéticas. Entonces Maxwell se dio cuenta que en realidad los campos eléctricos y magnéticos estaban relacionados a través de ondas electromagnéticas, donde una onda era perpendicular a la otra. Es decir, la onda eléctrica viaja en el plano XY, mientras la onda magnética puede viajar en el plano YZ. Entonces son perpendiculares. Justo se da una ecuación de onda y hay una relación entre las constantes. Sabemos que la relación entre las constantes básicamente es el raíz de epsilon 0 mu 0, y esto es aproximadamente c, donde c es conocida como la velocidad de la luz, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Maxwell se dio cuenta que en realidad los campos producían ondas y estas ondas se le llamaron ondas electromagnéticas, y también se dio cuenta que estas ondas tenían la particularidad de viajar en el vacío, porque para 1865 se pensaba que todas las ondas debían de viajar en algún tipo de materia, pero en este caso Maxwell se dio cuenta que estas ondas electromagnéticas podían viajar en el vacío. Fue una controversia bastante fuerte, pero finalmente se dieron cuenta que así es gracias a los experimentos. Entonces las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones,
las cuales describen completamente la electricidad y el magnetismo. Y gracias a esta relación, Maxwell se da cuenta que en realidad no es una electricidad y un magnetismo por otro lado. Hay que recordar que esto fue en 1865. Para ese entonces se creía que solamente existían tres fuerzas fundamentales, que era la gravedad, la electricidad y el magnetismo. Maxwell, debido a estas interacciones, se da cuenta que la electricidad y el magnetismo no eran fuerzas diferentes, sino que eran una sola fuerza, y ahí es cuando se da el nombre de electromagnetismo. Entonces simplemente se llegan a la conclusión que existían dos fuerzas fundamentales en la naturaleza, la gravedad y el electromagnetismo. Maxwell se da cuenta que justo este conjunto de ecuaciones es suficiente para determinar completamente la electricidad y el magnetismo. Nosotros podemos obtener la ley de Coulomb básicamente a partir de la primera ley de Gauss. Podemos obtener también las demás interacciones, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la ley de Biot-Savart, las podemos obtener a través de la ley de inducción de Faraday, a través de la ley de Ampère, a través de relacionar algunas ecuaciones con las otras. Todas las ecuaciones que hemos visto a lo largo del curso se pueden extraer básicamente a partir de estas cuatro ecuaciones, y esto es la parte fundamental que creó Maxwell. Se dio cuenta que estas ecuaciones se podían escribir tal que el lado derecho fueran consideradas como las fuentes y el lado izquierdo fueran considerados los campos. Por eso es que en esta parte lo que tenemos es el flujo eléctrico, es decir, una fuente. El flujo eléctrico está fungiendo como una fuente de campo magnético, y en la ley de inducción de Faraday el flujo magnético está fungiendo como la fuente de un campo eléctrico. Esta es una simetría muy interesante, por eso es que algunos creen que podría existir la carga magnética, el monopolo magnético, dado que esta simetría se podría modificar. En dado caso que llegase a existir el monopolo magnético, entonces esto sería distinto de cero y se le tendría que agregar la correspondiente carga, y entonces del lado derecho también aquí se le tendría que agregar en la tercera ecuación la correspondiente carga magnética.